para poder entender estos capítulos de la Biblia que han causado una confusión tan fuerte como unos han interpretado estos capítulos. Es importante notar, hablando del mundo carismático pentecostal, es importante notar que por 1000 años, 900 años, casi 2000 años, nadie en la historia de la iglesia, ni un erudito, ni un pastor, jamás ha interpretado esos versículos como quieren interpretar hoy en día. Esto de hablar en lenguas, de sanar, de tener apóstoles otra vez. Por casi 2000 años, en la historia de la iglesia, no hay ningún ejemplo de alguien hablando así, llamándose apóstol, o hablando en lenguas, pretendiendo de tener poder o el don para sanar o para hacer milagros. 2000 años, nadie en la iglesia, en ningún caso, en ningún sitio, ha mostrado esta actitud o mentalidad. Pero de repente, en el año 1905, por ahí, empezó este movimiento de carismático pentecostal. Entonces, hay dos grupos de personas en el mundo cristiano, hay dos círculos, ¿vale? Hay el círculo de personas que creen que todavía sigue estos dones especiales de lenguas, de sanar y de hacer milagros. Estos son continuistas, ¿vale? Que esto ha continuado y por eso ellos se identifican con este círculo, ¿vale? Y el otro grupo, cesacionistas, creen que ha cesado, ha terminado estos dones especiales que servían su propósito y ya no existen en la iglesia porque tenemos la Biblia completa y han servido su propósito. Entonces la iglesia tiene dos círculos hoy en día, ¿vale? Entonces hay mucho debate, hay mucho de bim bum bam, pero por eso quería tomar nuestro tiempo y estudiar por nosotros mismos 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14, ¿vale? Entonces ya estamos otra vez en capítulo 12 y vamos a empezar en versículo número 1. La Biblia dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿vale? Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El enfoque de este capítulo es la iglesia. No está hablando de la iglesia del mundo, pero una iglesia específica. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo este capítulo, podemos pensar en nuestra iglesia aquí, no en todos los cristianos que existen en el mundo, en la iglesia, una iglesia específica. Entonces, pensando en este contexto, leyendo estos versículos, ¿ok? Seguimos. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hemos dicho o hemos leído, hay dones y hay distintos y hay ministerios distintos. Y el don viene del Espíritu Santo. Hemos hablado del bautismo del Espíritu Santo que el creyente ya tiene. Es el poder, ¿vale? Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de poder. Que tú como creyente ya tienes el Espíritu Santo, ya tienes el poder en Él
para hacer, o mejor decir, usar tu don y servir en un ministerio en tu iglesia local. No es decir que yo tengo un don, me voy a ir a cualquier sitio, cualquier iglesia en Madrid, bim, bum, bam. No, es usar tu don y servir en un ministerio en tu iglesia local, ¿vale? Este concepto de la iglesia universal ha sido tan mal entendido. En la Biblia cada carta está escrita a una iglesia específica. Pablo aquí no está, obviamente está escrita para nosotros para leer y estudiar, pero él tiene en mente una iglesia específica. No está diciendo a los creyentes en Turquía. Cualquier iglesia que te dé la gana, cualquier domingo, que entre vosotros. No, está hablando de una iglesia específica, un cuerpo, ¿vale? Eso es la analogía, la ilustración es de un cuerpo. Las otras iglesias son un cuerpo. Entonces, si cortamos el dedo, ¡pap!, y lo ponemos en otro cuerpo, y ellos tienen más dedos, y ya tienen 11 dedos y nosotros 9, ¿sabes? Eso no tiene sentido. Entonces, la ilustración, para entender este estudio, está hablando de una iglesia específica, que tú tienes como creyente el Espíritu Santo, y en su poder tú puedes servir. No es en mi poder, no es en mis fuerzas, pero en una fuerza sobrenatural que es el Espíritu Santo que ya tengo, el bautismo de Él, para servir a los demás. El problema, y estoy saltando, pero voy a decir esto ahora, el problema con el enfoque de la iglesia carismática es que es tanto para mí. Es que quiero sentir el Espíritu Santo, quiero recibir una sensación, quiero recibir esto de no sé qué, cuando en verdad el enfoque no está en lo que voy a experimentar, pero en servir y ayudar a los demás. El Espíritu Santo me ayuda a trabajar bien en el ministerio usando mi don. Seguimos. Entonces, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, palabra de ciencia o conocimiento, ¿vale? Conocimiento de lo que está pasando. Dios ayuda a unos hermanos a tener una habilidad de entender los eventos de lo que está pasando, ¿vale? Para dar buenos consejos a los hermanos. Entendimiento de la palabra de Dios para conectar lo que está pasando con lo que la palabra de Dios dice. Entonces no estoy compartiendo mis opiniones, mis conspiraciones de esto de la bestia, de presidente, esto no sé qué, 1000 videos de YouTube para meterme profundamente en el bosque de tus conspiraciones. No, es un hermano que tiene el Espíritu Santo y Él te ayuda a tener entendimiento. Por ejemplo, la debilidad que tenemos en los colegios es que en vez de enseñar, ¿vale?, los chicos cogen la información, lo memorizan y cuando es tiempo para la prueba, el examen, solamente están poniendo lo que han memorizado, pero en verdad no tienen entendimiento. No entienden bien el concepto. Han memorizado palabras para dar respuestas para pasar el examen. Pero es importante tener entendimiento cuando hay un clic, cuando hay un momento, cuando hay un ¡pup! Y ya entiendes profundamente el asunto, ¿vale? En la fontanería, por ejemplo, Matías es fontanero. En fontanería, tú vas aprendiendo y llegas al momento de mirar el asunto y tener entendimiento, ¿vale? Los tubos, el agua, el sistema,
pero ya cuando conoces bien todo, ya tienes entendimiento de cómo funciona esto y cómo puedo yo arreglarlo. Vale, seguimos. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro fe, por el mismo Espíritu. Vamos a parar aquí. Este don es súper importante en el cuerpo. No estamos hablando de la fe que salva. No estamos hablando de la fe de conocer a Cristo como tu propio Salvador. Estamos hablando a un don especial que el Espíritu Santo te da y te ayuda a usar, que es don de fe. Unos hermanos pueden servir en el cuerpo porque ellos tienen fe. Ellos están perseverando y luchando en oración. Ellos no quieren aceptar un no. Están orando por sus familias, por salvación. Están orando por las necesidades de la iglesia, luchando pero con fe. Y tenemos que distinguir fe y fatalismo. Los incrédulos en la calle tienen fatalismo. Porque ¿qué dicen? Bueno, es lo que hay. Es lo que nos toca. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos que seguir, no hay más. ¿Has escuchado esas palabras? Fatalismo. Dicen lo que hay, es lo que hay, ya está. ¿Qué puedo hacer yo? Vale. Pero fe es cuando tú rehuses aceptar el no. Es que en oración quieres luchar por los demás. Ese es el hermano que en la iglesia coge a los demás y dicen, oye, ánimo, voy a orar por ti, tenemos que luchar. Y otros hermanos están al momento de tirar la toalla. Este hermano viene y dice, no tires la toalla, vamos a orar, tenemos que tener fe, Dios tiene un plan, vamos a luchar juntos en este área de tu vida. Vamos a luchar por una respuesta del Señor. Esos son hermanos que están perseverando en oración, hermanos de fe. Y ellos sirven el cuerpo como una inyección de ánimo, porque dicen, fe, hermanos. Unos dicen, bueno, ya es imposible, ya está escrito, ya no puedo hacer nada, ya es demasiado. Y esos hermanos dicen, no, tenemos que tener fe en el Señor. Dios es todopoderoso, Dios puede abrir la puerta, no hay nada imposible para Dios. Él puede salvar a tu tío que es borde, que te insulta, que tira insultos a la iglesia. Dios mañana puede cambiar su corazón, el Espíritu Santo puede tomar su corazón y ¡boom!, destruirlo, para que Él tiene amor para el Señor. Dios puede tocar el corazón de la persona con tus documentos, tus papeles. Dios te puede dar favor con el gobierno, con tu jefe. Dios puede mover montañas y tierra para contestar tu oración. Pero el hermano que no tiene fe, hemos visto, Dios no escucha esta oración. Por lo tanto, dice, el que en duda, no pienses que vas a escuchar nada de Dios porque tienes dudas. Pero por lo tanto, el hermano que tiene fe sirve el cuerpo porque Él te viene acerca a ti y dices, no tires la toalla, Vamos a seguir en oración, vamos con fe, Dios está en control. Esta persona entonces sirve el cuerpo. No es tanto por mí mismo. No es cuidar mi casa, mis cosas y tener fe que Dios va a ayudar a mí. Pero estar involucrado mirando las necesidades de los demás. Por eso sigo ahora recientemente hablando de esto para nuestra iglesia. Que no debo estar solamente pensando en mi vida, en mis cosas, en mis luchas, pero también para los demás. ¿Cómo están pasando? ¿Qué luchas tienen? Y orando por ellos. Entonces, estos hermanos tienen un don del Señor. Y en vez de tener fatalismo, es que con este concepto del campamento, por ejemplo, yo he estado, pero luchando para los jóvenes.
Porque yo creo con todo mi corazón que es súper importante este concepto, esta idea de llevarles al campamento. Y había un ataque, pero gracias a Dios seguimos adelante. Y estoy convencido que vamos a seguir luchando por los jóvenes, el futuro de nuestra iglesia. Tenemos que seguir con fe, creyendo en Dios, que Él es todopoderoso y Él puede abrir la puerta. Yo rehúso aceptar el no. No, yo rehúso aceptar el no. Tenemos que en fe seguir adelante. Y gracias a Dios por los hermanos que tienen este don, que están sirviendo en la iglesia, animando a los demás. Luego dice, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todo es de Dios y es para el cuerpo. Por lo tanto, es importante estar conectado con mi iglesia para poder usar mi don. Algunos dones eran dones temporales para proveer a los demás que esos eran apóstoles, ¿vale? Pablo, lo que sea, para sanar, hacer milagros y hablar en lenguas, ¿vale? Y luego vamos a seguir profundizando lo que la Biblia dice acerca de lenguas. Y es súper curioso. Pero vamos a continuar con capítulo 12, que dice, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué dice? Bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Al bautismo del Espíritu en el momento de la salvación, ¿vale? Por eso hay versículos que hacen confusión con unos hermanos que dice, arrepentíos, creer en Jesús, sean bautizados y sean salvos. ¿Recuerdas? Y ellos confunden este versículo, dicen, tengo que ser bautizado para ser salvo. No es lo que está diciendo. Está diciendo, cuando recibes a Cristo, también recibes el bautismo del Espíritu Santo. Es un paquete. Esto es lo que el versículo está diciendo. No está hablando en esta ocasión del bautismo de agua, pero el bautismo del Espíritu que tú recibes cuando tú confiesas a Cristo como tu propio Salvador. Por eso está hablando del Espíritu como aquí en este versículo. Versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Aquí tenemos Dios, Jesús es la cabeza de la iglesia. Él está formando la iglesia bautista Más Vida. Y cada persona que viene aquí,
Dios te ha colocado en esta iglesia, en esta familia. Y no hemos venido para calentar sillas, hemos venido para servir y usar el don que tú tienes gracias al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué es tu don? ¿En qué área puedes servir y trabajar para la gloria del Señor? Pero Dios es quien te ha traído aquí y Dios es quien te da el poder para servir, la sabiduría para servir, y Dios está organizando nuestro cuerpo aquí en Iglesia Bautista Más Vida. No es que solamente el pastor es quien inventa trabajos, no, es Dios quien te da un don y luego un sitio para usar tu don para la gloria del Señor, ¿vale? Entonces, cada persona tiene su parte en el cuerpo. Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son, ¿qué dice? Los más necesarios. Wow. A ver, no sé si me entendéis este versículo. Hay personas que hacen mucho ruido. Hay personas que siempre están hablando más. Esas personas que tienen más atención, como el ojo. Pero la Biblia dice que entre nosotros hay otros que no reciben tanta atención y son súper importantes para la obra del Señor. Es la belleza de este capítulo. No tenemos que luchar contra nosotros. No es una competición. ¿Quién puede hacer más ruido? Pero tú, más bien, en vez de mirar a los demás, es mirar a ti mismo y ver qué don tienes primero. Y luego, qué ministerio tienes ahora mismo en la iglesia. Para tener un ministerio, obviamente, tienes que mostrar fidelidad a la iglesia. No es que, bueno, vamos a poner William para enseñar y luego no viene. ¿Dónde está William? Ah, pastor, ¿sabes qué? Mira, no, pero William ha mostrado fidelidad. Y por lo tanto, ahora William y Michael me están ayudando muchísimo con los jóvenes porque han tomado peso de mis hombros de trabajar, de organizar, de enseñar, de organizar viajes, eventos, muchísimo trabajo que el ministerio necesita. Ellos han cogido este peso de mis hombros y están trabajando los dos en el ministerio. ¿Por qué? Han mostrado los dos fidelidad. Michael no empezó predicando, Michael empezó asistiendo cultos fielmente. Y luego me dijo, me gustaría servir. Y hemos visto en él que Dios le ha dado un don. Y así es que, hermano, aquí es un sitio para servir. Y cada persona tiene su sitio en el cuerpo. Y así Dios está colocando personas en esta familia, en este cuerpo, para servir. No todos tienen el mismo trabajo o el mismo ministerio, pero con este versículo no es solamente los que están enfrente de la iglesia son los más importantes, pero la Biblia dice que hay otros que no reciben mucha atención, nunca reciben aplausos. Esos hermanos Dios está usando en una manera súper grande. Muy bien, vamos a seguir. ¿Dónde estamos? En versículo 23, ¿no? Sí, 23. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya
desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Por eso estaba hablando de esto el domingo. Si hay un muerto entre nosotros, ese dice todo el cuerpo tiene que compartir este dolor con un hermano que está pasando un tiempo súper fuerte, ¿vale? Eso es lo que está diciendo aquí. Si cortas tu dedo, hay dolor, pero por todo el cuerpo, ¿vale? Entonces, 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y eso he visto muy bien aquí, cuando uno recibe noticias de un trabajo, o el otro día fue hermano Mario que recibió su permiso de residencia. Y que gloria a Dios, qué gran noticia, qué bendición, gozar con Él. Y no es decir, bueno, estoy esperando la noticia que viene a mí. No puedo gozar con Él porque todavía estoy en la espera. No, es gozar, cuando es tiempo gozar y cuando es tiempo compartir dolor, trabajamos con esas personas así. Ahora, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, tu propio sitio. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurar, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, cuando hablo de don de lenguas, tenemos que entender algo. Ninguna iglesia pentecostal cree en el don de lenguas hoy en día, como la Biblia habla de lenguas. Explico. Yo soy misionero. Dios me ha llamado a ser un misionero aquí en España. Yo, lamentablemente, no recibí don de lenguas, de poder inmediatamente hablar español perfectamente. Mas, según la Biblia, no solamente hablar español, como un americano con acento, pero don de lenguas es hablar español como madrileño en este caso. Tener su acento, sus dichos, su forma de expresar, su forma de hablar, todo. Eso es don de lenguas, es en plural. Vamos a hacer un estudio cuidadosamente en la semana que viene acerca de las palabras diferentes en griego y también en mi versión en inglés es súper claro. Porque dice claramente en inglés, lengua desconocida o dice lenguas. Cuando dice lenguas en plural, está hablando de lenguas conocidas, lenguas que uno puede aprender. Pablo dice que él tenía don de hablar en muchos idiomas, muchas lenguas. Entonces, ninguna iglesia pentecostal cree, por un momento en su historia, creyeron en esto. Han enviado misioneros a otros países pensando que iban a llegar a China y ¡boom! Hablar sin perder tanto tiempo en la escuela de idiomas, ¡boom! Hablar en idioma de la gente. O esas islas con idiomas que ni siquiera tienen alfabeto,
ni siquiera tienen letras o números. Es un idioma que solo hablan y no tienen todavía manera de escribir. Entonces enviaron misioneros a esos sitios y fue un fracaso total. Entonces tenían que cambiar su creencia acerca del don de lenguas. Ahora dicen que es un idioma angélica celestial. Pero en la Biblia, don de lenguas, y qué triste que no tengo este don para poder llegar a mi campo misionero y ¡boom! Perfecto. Y no hablar con un americano, con mis dichos de Estados Unidos, confundir la gente. A veces hago anuncios y me miran como, ¿qué? Y claro, dices, tú has confundido a todos. Don de lenguas fue súper impresionante, que Dios ayudó a los hermanos a hablar en otros idiomas perfectamente, hasta, dice a Hechos 2, su propio dialecto. Imagínate, su propio dialecto. Imagínate esto. Ya que tengo tiempo en España, yo ya puedo distinguir el español de los gallegos, de los vascos, de los andaluces, por supuesto. Ya puedo distinguir entre los países de Latinoamérica también, un colombiano, un peruano, y ya puedo distinguir acentos y dialectos. Pero imagínate el don de lenguas, de poder llegar a un sitio y predicar el evangelio a ellos perfectamente en sus dichos, sus expresiones. Yo como americano entiendo ahora este concepto, porque cuando regreso a mi país escucho bromas, que es un juego de palabras, algo que no puedes traducir. Ya que hablo español, puedo entender esos juegos de palabras, pero todavía me cuesta. O muchas veces no entiendo. Tengo que preguntar a Claudia, yo sé que es una broma, pero ¿qué significa este juego de palabras? Y si tú eres de otro país y regresas a tu país, escuchas expresiones especiales de tu zona. Pues imagínate a alguien que no es de tu país, no es de tu zona, que viene y dice y tiene sus dichos. Cuando yo memorizo un dicho de España y lo uso, siempre hay una reacción muy fuerte, porque ya está aprendiendo nuestros dichos, ¿sabes? Esto es don de lenguas. Entonces, la semana que viene vamos a seguir en capítulo 13, empezamos con lo más profundo de este estudio, pero tenemos que usar el discernimiento acerca de ese estudio, ¿vale? Muy bien. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de estudiar tu palabra. Lo que hemos visto hoy, Señor, es que cada uno tiene un sitio especial en el cuerpo. Y, Señor, te pido por cada persona, Señor, que pueda usar su don y servir en tu iglesia. Ayúdanos todos a glorificarte, Señor, y animar el cuerpo, animar a los demás, servir a los demás. Te pido, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén.